Digamos esto. Entonces, vamos a hablar ahora de las fuerzas de fricción y cómo se pueden calcular las fuerzas de fricción. Permítanme en esto, por favor, ir al comienzo de la presentación porque quedó activada en forma inversa. Entonces, las fuerzas de fricción es una fuerza que se opone al movimiento de dos superficies que están en contacto entre sí. De nuevo, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento de dos superficies que están en contacto entre sí. Y hay dos tipos de fricción: la fricción estática y la fricción cinética. Dos tipos de fricción entre superficies, una fricción estática y una fricción que llamamos nosotros fricción cinética. La fricción estática es la fuerza ejercida sobre una superficie por otra cuando no hay movimiento entre las dos superficies, y explicamos eso un poquito. Cuando este señor intenta empujar ese sofá, entonces en el piso aparece una fuerza contraria que impide, se opone a que el señor mueva el sofá. Si entonces el señor hace un poco más de fuerza, la fuerza de fricción también aumenta, y ella va a estar aumentando desde 0 hasta un valor máximo de manera proporcional. Es decir, que en todo instante ellas van a ser iguales, ¿sí? Hasta que alcance un valor máximo. Esos experimentos que usted puede hacer en su casa. Si la fuerza sigue aumentando, aumenta más. Entonces notamos un poco en el dibujo que el asiento, el sofá comienza a moverse, y hablamos de fricción cinética, que es la fricción que se ejerce sobre una superficie por otra cuando las dos superficies se frotan entre sí, porque una o ambas se están moviendo, ¿sí? Como un deslizamiento entre las superficies. Entonces, pero note bien que eso comienza cuando la fuerza es mayor, la fuerza aplicada externa es mayor a la fuerza de fricción. Es decir, la fuerza de fricción alcanzó un valor máximo, ¿sí? Alcanzó un valor máximo. Ahora un poquito de qué es lo que realmente está sucediendo. El dibujo nos sirve para decir que en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de un sistema estático, entonces estamos hablando de la fuerza de fricción estática, la fuerza externa sobre el cuerpo, la fuerza de gravedad que se está ejerciendo la Tierra atrae el cuerpo hacia la superficie, y la superficie le devuelve una fuerza igual pero en sentido contrario, que le llamamos la fuerza normal. Ahora, si se mira, si se hace un zoom, se mira microscópicamente el contacto entre el cuerpo y la superficie, lo que se notan son rugosidades. Esas rugosidades se podría decir que son las causantes de que exista esa fuerza de fricción. Si la fuerza, como estábamos diciendo, externa, mira el vector, termina siendo mayor que la fuerza de fricción, entonces el cuerpo entra en movimiento. Pero simultáneamente eso va a implicar que la fuerza de fricción neta disminuye. La fuerza de fricción neta disminuye. Ahora bien, si miramos eso en una gráfica, lo que estamos diciendo es que la fuerza de fricción
que es una fuerza de reacción. Cuando no hay fuerza externa, la fuerza externa es igual a 0, la fricción vale 0. Después, la fuerza de fricción, la fuerza externa comienza a aumentar, pero simultáneamente comienza a aumentar la fuerza de fricción. Ella comienza a aumentar, pero en toda esta región donde es una línea recta, el cuerpo no se está moviendo. Y a eso le llamamos la región estática. La región estática. Hay que decir que en la aplicación hay que tener mucho cuidado porque esto es una fuerza variable que depende de la fuerza externa. Hasta que alcanza un valor máximo. Y ese valor máximo ya está calculado por métodos empíricos y algunas cosas que vamos a mostrar nosotros en el desarrollo de la teoría, que ese valor estático máximo es proporcional, esa fuerza de fricción estática, ella es proporcional a la fuerza normal que ya vimos nosotros, ¿sí? Y es para quitar la parte de la proporcionalidad, podemos escribir igual aquí y escribir que es igual multiplicada por un coeficiente. Note que esto es fuerza y esto es fuerza. Las unidades coinciden, entonces el coeficiente es adimensional, es un número. Ese número en este momento le voy a colocar el factor S para decir que es estática, la primera letra de static en inglés, que es lo usual. Entonces es un número, es proporcional a ese número y ese número depende de la naturaleza de las dos superficies friccionantes. Y la normal ya dijimos que es la fuerza de reacción que hay entre las dos superficies. Entonces, usted puede mirar ese coeficiente de fricción. Permítame regresarme un momento, que aquí, para antes hablar de esto, que cuando comienza a moverse hay una región que no está marcada en el dibujo, que podemos llamar como una región de transición. Y hay que decir que para esto no tenemos unas fórmulas, no hay una ley estudiada, sino que son valores que se obtienen empíricamente. Y usted va a ver mucho tipo de, digamos, de gráficas en ese sentido. Después, digamos, de cierto valor de transición, la fricción se puede a bajas velocidades, porque aquí acuérdense que ya se está moviendo y si se está ejerciendo una fuerza, la velocidad está aumentando. A bajas velocidades podemos decir que la fuerza de fricción alcanza un nuevo valor máximo que es proporcional a otro coeficiente, mu sub k, k de kinetic, multiplicado por la normal. Entonces tenemos estos dos valores que serían esos dos valores máximos, pero que los dos valores máximos dependen de los coeficientes de fricción y de la normal. Por eso es importante estudiar los coeficientes de fricción y que ustedes deben en laboratorio estudiar cómo medir los coeficientes de fricción. Pero quiero llamar la atención que depende de los materiales en contacto, los materiales en contacto y no un material. Por eso en la tabla que tenemos aquí dice hule sobre concreto, hule sobre concreto. El coeficiente de fricción estática es de 1, pero el de fricción cinética es de 0,8. Hule sobre concreto puede pensar en algo parecido como llantas en una carretera de concreto, no de asfalto. Entonces, mire que es menor el coeficiente de fricción cinética, por eso la fuerza máxima es menor. Acero sobre acero. Entonces, acero sobre acero, no decimos simplemente acero. 0,74, 0,57, aluminio sobre acero, vidrio sobre vidrio, cobre sobre acero, madera sobre madera. Interesantemente, resulta mucho menor, ¿cierto? Y eso es algo que les quiero llamar la atención porque a veces
nos miente pensar en la fricción como rugosidad, porque esperaría que madera es muy rugosa y es mucho más rugoso que vidrio sobre vidrio. Pero vidrio sobre vidrio ha aumentado muchísimo el contacto entre los dos por ser bien lisos, y eso hace que el coeficiente de fricción estático sea muy grande. Sin embargo, mire que cuando se ha comenzado a mover, disminuye porcentualmente bastante. Diríamos que más del 50% ha disminuido. Mientras que madera, pues que está entre estos valores, esto es lo que tenemos. Madera encerada, que le echaron cera sobre nieve húmeda, terminó siendo muy poco, 0,14, 0,1, y así sucesivamente. Pueden ver muchos coeficientes de fricción, incluida la fricción que hay en las articulaciones en los seres humanos, donde esos coeficientes afortunadamente son bastante bajos. Esos coeficientes son bastante bajos. Ahora, un poco más. Eso hablamos un poco del coeficiente, pero ahora piense un poco en que esa fuerza de fricción es proporcional a la normal. ¿Eso qué quiere decir? Tenga en cuenta que en este dibujo, por ejemplo, si este señor está empujando al chico, le está ejerciendo una fuerza que hay en este sentido. Es decir, que en la dirección vertical sobre este chico, ¿qué va a haber? Y voy a dibujar, digamos, sobre este punto. Entonces va a haber una fuerza hacia abajo, que digamos que es la fuerza gravitación, masa por gravedad, ¿sí? Y hay una fuerza hacia arriba, que es la fuerza normal, pero adicionalmente tenga en cuenta que esta fuerza tiene una componente hacia abajo. Entonces hay otra fuerza aquí que le voy a llamar F vertical. ¿Sí? F vertical. Y entonces la sumatoria de las fuerzas lo va a llevar a que la normal aquí va a ser igual a masa por gravedad más F vertical. Si miro el dibujo, ya me doy cuenta que F vertical es F multiplicada por seno de 30, y seno de 30 es un medio. Puedo escribir que esto es masa por gravedad más esa fuerza más un medio de esa fuerza externa que le está ejerciendo este señor. Pero ¿qué pasa si él, en vez de empujarlo, lo ala de esta manera, formando el mismo ángulo de 30 grados y usando exactamente la misma fuerza? Ahora, cuando haces el dibujo, dices que hacia abajo está de nuevo, como siempre, la fuerza masa por gravedad, ¿sí? Hacia arriba tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que nos interesa a nosotros siempre encontrar, pero sobre este se está ejerciendo verticalmente una fuerza, una componente de esa fuerza, que es esta componente que tenemos aquí, ¿sí? En este caso, tenemos que la normal va a ser igual a masa por gravedad menos un medio de la fuerza externa. Podríamos, en ese caso, es claro para todos que si la fuerza de fricción es igual a μ por la normal, fricción estática o fricción cinética, es evidente que el caso FA, la fricción en el caso A, va a ser mucho mayor, o va a ser ostensiblemente mayor que la fricción en el caso B. ¿Por qué? Entonces decimos, porque la fricción depende de dos parámetros. Uno, de μ, y utilizamos μ, el coeficiente de fricción, y dos, la fuerza normal que caracteriza la presión que hay entre las dos superficies. Bueno, podemos llevar esto y decir que con la teoría que tenemos nosotros podemos ir e intentar hacer cálculos para diferentes situaciones que involucran fricción. Queremos hacer el cálculo de este problema para un caso particular. Vamos a suponer que usted tiene este problema, pero se ha hecho experimento tal que esta masa
que está aquí sobre una bloque, una superficie inclinada a un ángulo θ, no se mueve. Pero aparte de eso, vamos a decir que si θ aumenta un poquito, solamente un poquito, va a comenzar a moverse. Es decir, que está en el límite cuando la fricción la puedo considerar máxima. Cuando la fricción la puedo considerar máxima. ¿Qué hacemos para esto? Entonces, si está quieto, tenemos que decir que tenemos un problema de equilibrio estático. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y mire que en el dibujo ya se escogieron las direcciones X y Y de esta manera especial. Es decir, se escogió que verticalmente es la dirección J y en este sentido es la dirección Y. Recuerden, amigos, que usted siempre escoge las direcciones que no están fijas en el espacio para resolver los problemas. Entonces, ahora podemos usar esto y decir, ¿qué tenemos nosotros en la dirección Y? Entonces, voy a decir que en la dirección Y tengo, y miro los vectores. Tengo la componente de este vector, masa por gravedad, está ejerciéndose sobre el bloque, masa por gravedad. Tengo esa componente en la dirección X y esa componente es masa por gravedad por seno de θ. Entonces tengo masa, gravedad por seno de θ y en la dirección opuesta tenemos la fuerza de fricción que siempre se opone. Entonces decimos menos la fuerza de fricción es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque hemos dicho que el cuerpo no se mueve. ¿Y qué tenemos verticalmente? Verticalmente es la dirección J. ¿Sí? No vertical, sino perpendicular a la superficie. En la dirección J tenemos la componente del peso en esa dirección. La componente del peso en esa dirección. Es decir, que tengo tengo la normal, pero la normal está en la misma dirección de J, perdón. Miras esto, entonces escribes primero la normal menos masa por gravedad coseno de θ es igual a 0. Y ahora aplicamos el hecho que nosotros dijimos que la fuerza de fricción alcanzó su valor máximo. Entonces voy a decir que la fuerza de fricción estática máxima es igual a mu estático por la normal. Mu estático por la normal. Y tenemos estas ecuaciones y lo que queremos hacer es encontrar primero la fuerza de fricción y a partir de eso encontrar también cuál es ese coeficiente de fricción. Entonces puedo de aquí despejar la normal de esto y decir que entonces esto es igual a mu sub s. Mire que la normal va a ser igual a masa gravedad por coseno de θ. Ya tenemos nosotros que de aquí que es la fuerza la fuerza de fricción es mu sub s masa gravedad coseno de θ. ¿Sí? Mu gravedad coseno de θ. Esto es la fuerza de fricción. Pero por otro lado nosotros tenemos que de la ecuación 1 la fuerza de fricción es masa por gravedad por seno de θ. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo mu sub s masa gravedad coseno de θ es igual a masa gravedad por seno de θ. ¿Sí? Y miramos qué nos da esto como resultado. Decimos gravedad, masa a un lado, masa al otro, gravedad a un lado, gravedad al otro, y lo que obtienes es que entonces eso es verdad solamente si mu sub s es igual a seno de θ sobre coseno de θ. Y seno de θ sobre coseno de θ, ¿qué es? Tangente de θ, ¿cierto? Entonces has encontrado una manera de medir empíricamente el coeficiente de fricción estático.
coeficiente de fricción estático. ¿Cómo se mide? Usted dice, fácil. Vamos a coger un plano que podamos inclinar, vamos a colocar el material que queremos medir entre ese plano y ese material y vamos a ir cambiando, vamos a ir elevando el plano inclinado hasta que comience a moverse. En el momento en que comienza a moverse, fijamos cuánto es θ y el coeficiente mu sub s va a ser igual a tangente de ese ángulo que estamos nosotros calculando en este caso. Bueno.